Bien, ya estamos en vivo. Qué bien, qué bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muy contento de otro lunes estar acá compartiendo con vos y con todos aquellos que elijan acompañarnos hoy y los días siguientes. Exacto, y los días anteriores también, porque recordamos que los programas los grabamos y quedan tanto en el muro de Facebook de Jorge Crosetti, en el del Nuevo Momento, en el IGTV de Instagram, y si no tenés acceso puedes entrar a YouTube, al canal de Coaches Consultores y buscar todos los videos del programa que están también colgados ahí. A veces es bueno repasar temas, porque nosotros hablamos de temas que ya los hemos desarrollado, y entonces está bien ir, refrescar, volver a comprender, a decidir. Buscar ideas, reafirmar conceptos. Sí. Así que los esperamos en cualquiera de los canales. Bienvenidos nuevamente acá al programa número 18. 18, más de 4 meses haciendo nuestro programa. Qué lindo, qué Vamos lindo. camino al 5.º mes y es una gran satisfacción porque sabemos que llega a muchísimos lados, nos escriben acompañantes no solo de Argentina sino de otros países, lo cual es maravilloso porque nos hacen entender que les sirve lo que estamos creando. Y también, Jorge, porque la gente nos escribe preguntándonos si podemos tocar este tema, si podemos tocar aquel tema. Entonces también se van involucrando y los invitamos siempre a involucrarse para enviándonos qué temas les gustaría que desarrollemos y nosotros en nuestra programación lo podemos incluir. Muy bien. ¿Sí? Saludamos, ya está nuestra compañera María Esther de México. Gracias, María Esther, por estar ahí. María Esther la conocí hace muchísimos años. Y es una alegría enorme tenerla acá, como a todos los participantes que van llegando. Hay mucha gente ya conectada. Bueno, arrancamos hoy. Arranquemos, sí. Entonces voy a arrancar con una frase, me pongo los lentes, ya saben que pasé la barra de los 40, así que todo es con lentes, por lo menos para cerca. Y elegimos este extracto porque si bien nos da el pie para desarrollar los temas de hoy, también deseamos que la esencia, la intención de este mensaje llegue a tu vida y que puedas darle una mirada diferente a algo que quizás esté ocupando el lugar de más. muy bien. No es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros, y si no la tiene y falla, fracasa al menos, atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. ¿Quién nos inspira hoy con esta frase? Este texto es de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt fue presidente de Estados Unidos en el año 1901. Es uno de los textos, bueno, tiene muchas frases y textos muy importantes y que además muy ocupados en el liderazgo. Y el texto que elegimos hoy nos abre la puerta a las celebraciones de todas aquellas personas que se arriesgan, que se comprometen en algo que quieren lograr, que se animan, que se llenan de coraje y de valentía y que muchas veces o la mayoría de las veces son criticadas y eso tiñe o los daña o los agüita. Sin embargo, lo traemos hoy para que podamos celebrar la grandeza del ser humano cada vez que se atreve a algo nuevo, cada vez que se anima a algo, cada vez que se llena de valentía y de coraje para lograr algo más grande. Y esta es la intención.
no solo en coaches consultores, en nuestro amor por el liderazgo, sino en el programa, para que hoy celebres todos esos logros y que puedas separar las críticas de tus logros, ¿sí? Como dice al final del texto, la última frase que me encanta: esas personas nunca ocuparán el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Entonces, vuélvanse a inspirar, vuelvan a creer, vuelvan a apostar, vuelvan a arriesgarse, vuelvan a tener valentía y no se detengan por las críticas, porque las personas sentadas en un escritorio o no haciendo nada tienen el hábito de criticar. Sin embargo, las personas valiosas, las que de verdad conocen el camino hacia algo más grande, son aquellas, como decía el texto, que están con el rostro en la arena, salpicados de polvo, sudor y sangre, y que fallan una y otra vez buscando la concreción de ese sueño, de esa realización. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué texto! ¡Qué texto y qué inspirador! ¿No? Sí, así que todos desde ahora en más celebrando nuestros logros. Y esta semana es una semana de gran celebración para nosotros en la consultora, para Tremendo, nosotros dos como pioneros del coaching sistémico en Latinoamérica. Esta semana se gradúa la primera generación de coaches sistémicos. Esto es algo que hasta parece una frase vacía. Atrás de esa frase hubo mucho sudor y sangre y cara apoyada en el polvo y fallando una y otra vez el golpe. Y significa, Jorge, le contamos a los asistentes. Sí, pongamos el contexto de... No solo el avance en nuestra profesión en coaching, sino el haber traído a la profesión una rama más, dejar un legado en la profesión y que nunca va a ser igual que antes, porque existe otro estándar, existe otra preparación en los coaches, existe otra conciencia, que lo más importante de todo esto, lo más importante y bajo lo único que esto se fundó, es que los beneficiarios son nuestros clientes. Tanto nuestros clientes en la consultora como los clientes de las otras 26, de los otros 26 colegas profesionales que están a punto de graduarse. Y esta es para nosotros la gran apuesta. Hacer algo que contribuye a un montón de gente que no conocemos, pero que sabemos que esto acelera sus resultados, acelera su confianza, acelera su concreción. Así que estamos en una semana de tremenda celebración. Hoy posteaba justo en Facebook y yo no sabía que exactamente hoy, hace 3 años, yo conocía a Alain Cardón en Washington, en la Convención Mundial de ICF, en la que participé por invitación de Damián Goldberg, quien era en ese momento mi mentor. Hoy es mi amigo, un colega, alguien que no solo quiero muchísimo, sino que admiro. Es un amigo de la casa. Es un amigo de la casa. Un amigazo. Es la gran referencia del coaching en todas las Américas y es el promulgador, ¿se dice? Promotor de lo que es la supervisión en los coaches, ¿sí? La supervisión en el coaching es lo mismo que la terapia para los terapeutas. Todos los terapeutas deberían tener sus sesiones de terapia con otros terapeutas especializados para limpiarse y poder servir mejor a sus pacientes. Bueno, en coaching es lo mismo y existe la supervisión. Los coaches van a supervisión con un supervisor. Yo estaba en ese momento certificándome como supervisora. ¿Estás certificada? Ya estoy certificada desde hace 3 años. Y participamos con Damián en la convención en Washington mostrando el poder de la supervisión. En esos recreos que hay entre las ponencias, descubro que está Alain Cardón, de quien yo había estudiado algunos videos, y me acerqué a conversar con él. Me acuerdo que en ese momento le dije, hola, ¿qué tal? En inglés. ¿Qué tal? Me llamo Fernanda, soy de una ciudad que nunca has escuchado antes de esta conversación y no creo que vayas nunca, pero me interesa mucho que conversemos. Él me dice, ¿de qué ciudad eres? De Catamarca. No, no he escuchado. Le dije, sí, ya sabía, vamos a conversar. Y empezamos a conversar y entre varios temas y varias actividades y varias emociones y situaciones, con el correr de los días empezamos juntos a palpitar la posibilidad de Argentina con coaching sistémico.
Y algo que me daba vuelta y me resonaba en mi mente constantemente era, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no llevar a un grande? ¿Por qué no traer algo diferente? ¿Por qué no sumar con un gran espacio para que muchos se beneficien? Finalmente, cuento corto, después de 3 años, estamos y 5 de evaluaciones en el medio y tanto lío en nuestro país, estamos logrando que esta generación de 28 profesionales de toda Latinoamérica, de Colombia, de México, de Chile, de Uruguay, de Argentina, del interior de Argentina, La Rioja, Córdoba, un montón de Neuquén, San Martín de los Andes, cierto, sí. Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, por fin logramos nuestra certificación y es un paso, y Buenos Aires, por supuesto, y por fin logramos este paso a la historia. Así que vale la pena. Hoy ¿sí? Para nosotros es un momento muy inspirador por todo esto, por traer esta historia que estamos co-construyendo junto con otros profesionales y vamos a impactar en el mercado, y sobre todo los beneficiarios van a ser todos nuestros clientes, que son los de todas las personas que estamos trabajando en coaching y que desde ahora, desde un par de días más, para el próximo programa ya estaremos certificados. Tenemos la presencia de Dorita, la futura flamante coach sistémica de Santiago del Estero. Así que bueno, ven que esto es real, que hay personas de verdad del otro lado. Jorge, ¿qué más noticias tenemos en pos de avanzar, en pos de lograr desafíos, de lograr nuevas visiones, de atrevernos, de ser creativos? Algo que está faltando mucho en este tiempo es la creatividad. Todo inicia con una buena idea, como dice un amigo mío. ¿Qué tenemos como nuevos servicios en septiembre? Desde la consultora tenemos 2 programas, de los cuales una es una formación en liderazgo, un seminario, no una formación. No, es un seminario en liderazgo que va a estar transcurriendo el 11 y el 12 de septiembre y se llama Las 7 claves del liderazgo, de las cuales, si querés, podés contarnos. Bueno, muy cortito. Es más, le voy a decir a las personas que si están interesadas nos escriban y les enviamos la información para no robar tiempo del programa porque tenemos mucho contenido. Pero el seminario es algo ágil, rápido y al punto, ¿sí? No es una formación. La formación en liderazgo que saben que estamos llevando a cabo y que la promoción esta se gradúa a fines de septiembre es una profundización, no solo en las herramientas, sino en la amplitud de la mentalidad, que es lo más importante del liderazgo, ¿sí? La mentalidad amplia. Y eso va a ocurrir recién el año que viene, la nueva formación. Este año tenemos el seminario de liderazgo y tenemos dominancia cerebral, que vamos a presentar un taller de 4 encuentros de 10 horas, en donde vamos a estar trabajando para que conozcas cómo funciona tu cerebro, cómo aplica en los cuadrantes, cuál es tu predominante, si es que lo tenés claro. Es muy importante esto decirle a la gente, porque este es un tema nuevo, Jorge, lo de la dominancia cerebral. Todos tenemos un talento que viene con nosotros, que es innato, es natural, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que a veces nosotros no nos enfocamos en ese talento porque nos sale algo fácil y nos enfocamos en las debilidades, lo cual nos hace perder no solo energía sino tiempo, sino que además nos rodeamos de personas con las que pueden ocurrir choques en la comunicación o en las relaciones, sobre todo en los equipos de trabajo, pero también en las familias, sí. ¿no? Y es comprender por qué el otro actúa diferente. Sí, en realidad cada uno va a actuar de acuerdo a sus propias, no solo creencias, sino también a sus propios patrones de dominancia cerebral, que elige, que es lo que tiene como ¿cuál es mayor la facilidad? fortaleza. ¿No? Hay personas que tienen facilidad en lo concreto, en los números, y hay personas que tienen facilidad en lo relacional. En lo relacional, en lo creativo, en el orden o la planificación, y en base a eso vos podés descubrirte y es descubrir cómo otros articulan o no con vos, cómo te moves en los círculos
en los cuales te son afines, cómo a veces conversar con determinadas personas, como los creativos, cuando tienen que conversar con las personas que son de administración, por ejemplo. Son como mundos distintos, parece que están en dimensiones distintas. Y eso a veces crea mucho conflicto en las empresas. Crea ¿no? conflicto, crea estrés, crea distancia, crea no comprensión o incomprensión. Y vamos a estar trabajando durante este taller, que son 10 horas, 4 encuentros. Vamos a estar trabajando esto. Un mes. Conocerte, cómo trabajar con tus aliados, cómo conversar con los opuestos, cómo hacer ofertas para los que son opuestos. Y para cómo poder emitir conversar. la información con el opuesto, porque el opuesto escucha una determinada información y si esas palabras claves no están dentro de tu lingüística, no te entiende. Pero también es importante para los padres de familia que tienen la situación de que esperan con la expectativa de que sus hijos se dediquen a determinadas profesiones. Y resulta que en la naturaleza de estos hijos hay predominancia de otras carreras, ¿sí? Que lo más conocido es el arte, ¿no? Vienen a veces los padres de profesiones muy clásicas y pretenden que los hijos continúen el legado, y el hijo quiere ser cantante o quiere ser artista o diseñador. O gamer. Entonces es importante poder conocer estas herramientas para vincularnos mejor con el otro y también comprender el mundo del otro y encontrar los puentes. Y conversar, digamos, alineando conversaciones, porque todos vendemos, todos necesitamos comunicarnos, todos necesitamos que nuestro mensaje llegue para poder impactar y tener mejores resultados. Entonces vamos a estar trayendo esto como una herramienta para que te conozcas y para que puedas desarrollar con más y mejores resultados, teniendo menos estrés y, como decía recién, logrando que puedas impactar en el entorno en donde estás con mayor presencia. Efectividad, eso y iba a decir. Bien, vamos al tema de hoy. Nos escriben por las redes o nos escriben por WhatsApp la gente que tiene nuestros contactos y con todo gusto les enviamos la información. Vamos al tema de hoy, Jorge, porque el tiempo corre y siempre nos quedamos apretados. Con ganas de más. Bueno. El tema de hoy es que estoy dispuesto a ceder en pos de avanzar, ¿sí? Es importante hacerte esta pregunta, porque a medida que avanzás, la vida te pide nuevas decisiones, y en esas decisiones está también el ceder a algo, ¿sí? ¿Querés arrancar? Sí, puedo arrancar y hay veces, hay personas que eligen quedarse en su zona de confort o en su zona de comodidad, de estar en un espacio determinado, y lo que queremos traerte como información que para poder escalar, para subir, para poder dar más, necesitas ceder algo de eso y tenés que descubrir qué para poder ir a jugar el otro nivel o el próximo paso, ¿sí? Entonces, ¿qué sería importante que vos puedas desarrollar y descubrir en vos mismo para que puedas dar el próximo paso, ¿no? Hay una frase que usa Richard Warren que dice: el prejuicio más grande para el éxito de mañana es el éxito de hoy, ¿no? Y muchas veces muchas personas pueden estar cómodas con esto lo que han logrado o lo que están logrando. Y esto a veces o en general este estado de confortabilidad no te permite ir o desafiarte por algo más, con lo cual cuando vos te desafías algo debes ceder. Ya vamos a ver algunos tips como para descubrir qué necesitas ceder para poder ir hacia ese otro próximo juego, ¿no? Entonces la primera pregunta sería: ¿cuál sería tu próximo nivel? ¿Qué querés alcanzar? ¿A qué estás dispuesto a escalar, a crecer en tu liderazgo, en tu ser familia, en tu casa, en tu desarrollo personal, ¿no? En tus finanzas. En tus finanzas. En el reconocimiento social. ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué te motiva a avanzar? ¿Cuál es el escenario que ves posible? ¿Cómo es esa foto que ves?
¿sí? ¿Cuál es el nivel? Que identifiques lo más claramente cuál es el nivel que sigue en donde estás, ¿no? Y a partir de ahí preguntarnos... Empezar a ver qué cambios se requieren para poder ir hacia ese juego, digamos, para poder ir a ese próximo nivel, ¿no? Una de las cosas que escuchamos muy frecuentemente a nuestros clientes es que cuando les toca, primero están todos enamorados de la foto que sigue. Todos quieren esa foto, les gusta, los motiva, los incentiva. Sin embargo, en la vida real, en pos de avanzar hacia esa foto, hay que tomar algunos compromisos y hay que ceder en algunas comodidades, ¿sí? ¿Qué son comodidades en este escenario del que estamos conversando? Comodidades podrían ser aquellos logros que ya tuviste, ¿sí? Lo que ya conseguiste. A veces creemos que avanzar significa descuidar. Yo recuerdo una conversación el año pasado con una clienta donde había un juego para ella el avance en su profesión y había trabajado en otra formación justamente el enlace en la familia, el espacio familiar, el espacio de estar en armonía en su hogar. Entonces uno de los miedos más grandes para ella era ¿qué va a pasar con mi familia si yo voy al próximo nivel profesional? O sea, este miedo a esto que logré se va a desvanecer. Y no necesariamente tiene que ser así, de hecho no tendría que ser así, porque logrando acuerdos, logrando algunas conversaciones que nosotros enseñamos, podés mantener lo que tenés. Pero en la vida hay veces que te pide un cambio, puede ser una mudanza a otro país, puede ser una mudanza a otra ciudad, puede ser un cambio de horario, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que tendrías que ceder para ir al próximo nivel? Y acá, digamos, lo primero que tiene, digamos, como basamento es que vos te puedas preguntar cuán cómodo estás o cuán incómodo estás, como para poder ceder a aquello que te mantiene en este status quo, ¿no? Entonces, la pregunta es si estás demasiado cómodo, ¿no? Y qué sería eso que querés, si lo tenés claro, si podés visualizar el próximo paso para poder ir hacia la afirmación de ese nuevo logro, ¿sí? Y ese sería como el primer tips en función de poder ver qué querés mejorar para poder concretar el próximo nivel, ¿no? Tenerlo claro, definido y en base a eso después empezar a ver qué es necesario lo que tenés que hacer como para avanzar. Otro paso es cambiar lo que es seguro por la trascendencia, ¿no? Lo que, bueno, como Theodore Roosevelt, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King han hecho, que han expuesto, han dejado la seguridad para poder trascender, ¿no? Que tiene que ver con justamente eso, tomar riesgo para poder tener una mayor trascendencia. Entonces, si tu vida está siendo demasiado cómoda, demasiado estancada, estable, estancada, ¿cómo le imprimís trascendencia? ¿Cómo le imprimís tomar riesgos que permitan que puedas ir hacia otro espacio? Creo que quería decir esto, identificar qué es aquello que tendrías que hacer, que decidir, que te permitiría ir al próximo nivel. ¿Qué es aquello que te daría trascendencia? Trascendencia puede ser no solo a gran escala, sino que te trascienda, que te movilice de un espacio a otro, ¿sí? Y que ese espacio, si tiene incertidumbre, conlleva más riesgo y por supuesto es más loable para vos que haces el esfuerzo. Entonces, ¿qué son esas decisiones? ¿Sobre qué son esas decisiones? ¿Sobre exponerte? ¿Son sobre conversaciones? ¿Son sobre acuerdos con tus equipos? ¿Son sobre nuevos proyectos? ¿Son sobre alianzas? A lo mejor con personas que están en otras ciudades, en otros países. ¿Qué son esos acuerdos, conversaciones que aportarían a tu trascendencia? A lo mejor son decisiones, a lo mejor hay gente que es muy creativa, muy talentosa, tiene proyectos hechos pero no los ha mostrado. Entonces a lo mejor es un tema de exposición y de encontrar cómo mostrarlo, ¿sí? Cada uno tiene en su haber decisiones que puede tomar que ampliarían el espectro, ampliarían el impacto. Sí, otro punto importante en esto
de tomar riesgo tiene que ver con justamente cuánto crees y cuánto estás dispuesto a desarrollar tu máximo potencial. Esto también tiene una relación con el tema que traíamos de la dominancia cerebral, que es conocer cuál es tu potencial y abandonar las zonas cómodas para poder desarrollarte e ir a encontrarte con vos y dar lo mejor que tenés, ¿sí? Como potenciar esto internamente, ¿sí? Sobre todo ahí hay otro tema como por abajo, que cuando hablamos de potenciar sabemos que todo potenciamiento lleva un proceso, ¿sí? Y la mayoría de las personas no están dispuestas a invertir en un proceso porque culturalmente estamos bajo el hechizo, bajo la falsa idea de la satisfacción inmediata. ¿Sí? Queremos hacer algo que nos repercute inmediatamente en ganancias, en beneficios, en trascendencia, en relaciones, y queremos tener la varita mágica en todo. Y nos olvidamos que esos procesos se construyen. Voy a repetir, que esos procesos se construyen, que llevan un tiempo y un trabajo interno. Y en ese trabajo interno es donde aparece la disciplina, donde es muy bueno tener un mentor que te guíe en el proceso para no perder tiempo, que tomen los riesgos necesarios, que hagas tu tarea, que te incomodes. Todo eso que nos pasa adentro cada vez que estamos listos para crecer. Entonces, para desarrollarte en la manera en que te estamos proponiendo, por supuesto, la ley de la satisfacción inmediata tiene que quedar de lado, porque no es parte del crecimiento. Eso es solo parte de una negociación, compro-vendo, ¿sí? Pero no es parte de construir con tus propios ladrillos ese camino que querés. Sí, es hablar de posponer el placer inmediato y invertir sobre el crecimiento personal. Hay un estudio muy interesante que hacen sobre niños, ¿no? Que los dejan en una habitación y le ponen algún dulce, ¿no? Y entonces le dicen que esperen, sí, conozco, ¿no? Y si no lo comen le van a traer más, ¿no? Y los dejan, por supuesto, con libertad, y está comprobado que los niños que pueden retener ese placer inmediato, porque obviamente te van a poner algo... El deseo del placer claro, inmediato. El deseo del placer inmediato, que vos lo podés posponer. Está estudiado que en esas personas después pueden concretar el crecimiento personal, porque justamente pueden trabajarse internamente ya desde niños y poder lograr tener un crecimiento personal mucho mayor, con mayor desafío y más mayores sólido, logros. mucho más sólido. Sí, pueden contenerse internamente. Después, exploración versus enfoque, ¿no? Las personas que mencionamos antes, como Lincoln, como Theodore Roosevelt, son las personas que son grandes líderes, tienen un enfoque hacia un tema determinado y eso lo desarrollan desde todos los aspectos, los van viendo, lo van observando, van aprendiendo hasta desarrollar una maestría, ¿no? Hoy en general hay mucho... Bazar. Voy a poner esa palabra, bazar turco. Bueno. ¿Vieron los bazares turcos que entras a la tienda y encontrás de todo? Bueno, eso hay que tener cuidado con los bazares turcos, ¿sí? Cuando hay mucho bazar turco no hay profundidad. ¿Sí? La profundidad viene de haberte estacionado en un tema, aprender a conocerlo, a manejarlo, a profundizar, a dominarlo, a dominarte tú mismo en el medio del tema, ¿no? Lleva un tiempo. Entonces la especialización, la exploración, en lugar de estar en la variedad, en el varieté constante. Bien. Podríamos citar acá en lo que vamos a concretar esta semana, de más de 40 años de profesión de Alan, trabajando en la especialidad de un tema, sí. En el enfoque sistémico. Después también otro punto muy importante tiene que ver con la cantidad versus calidad de vida. Entonces tenés mentalidad de más, tenés mentalidad de abundancia, tenés mentalidad de mejorar tu calidad de vida, ¿no? Que es eso que es importante para vos, que te marca la diferencia interna, que te da la posibilidad de crecer y de tomarte todo el tiempo para hacer el proceso interno y ser el líder que
que querés en esa temática que te apasiona desarrollar. Voy a ajustar un poquito a esa precisión. Cuidado, porque muchos decimos de la boca para afuera, sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo. Nuestras acciones se reflejan en la coherencia de nuestra vida, ¿sí? Entonces hay que observar un trayecto de nuestra vida y preguntarnos si mis acciones demuestran abundancia, si mis acciones de verdad manifiestan eso interno. Porque si no nos contamos el cuento de que sí somos abundantes y hola la calidad de vida y hola qué bueno esto, pero no estamos dispuestos adentro a tener esas decisiones, ¿no? Sí, después hay otro tema que es muy interesante, que tiene que ver con lo que es aceptable y lo excelente. Me encanta eso, me encanta. Esa es banderaría. Las personas no pagan por servicios mediocres, ¿no? Entonces, prácticamente no necesita explicación, ¿no? de lo importante que es la excelencia. Y después si vos estás enfocado en la suma o en la multiplicación. ¿Y cómo se explica esto? Estás trabajando para tener... Tengo un ejemplo. Señor profesor, tengo un ejemplo. No, no soy profesor. Bueno. Señor disertante, tengo un ejemplo. Más. No, estoy acelerando los tiempos porque ya estamos yo pasados de con horario. esto ya iba a redondear. Un ejemplo de eso es al inicio del programa, yo les contaba, les revelaba que una de mis intenciones, la intención más grande que yo tenía cuando decidí traer el coaching sistémico aquí era porque yo pensaba en la cantidad de clientes de los coaches que se beneficiarían por eso. Yo sabía que tenía que encontrar una cierta cantidad de compañeros para tomar la formación en coaching sistémico. Pero la idea de sumar en lugar de multiplicar en lugar de sumar tenía que ver con multiplicarlo en mi cabeza por cuánta gente se beneficiaría por ese riesgo, esa acción, ese compromiso que yo tomaba. ¿No? Yo pensaba en la cantidad de gente que yo no conozco y que nunca voy a conocer, que se iba a beneficiar de que sus coaches tomaran estos procesos y agilizaran ese resultado. Entonces, multiplicar en lugar de sumar, no eran solo las 25 personas de la sala, eran para mí las 500, las 1000, las 3000 personas que yo nunca iba a conocer, quizás, que no sabía cómo eran sus rostros, ni dónde viven, ni qué hacen, pero que sabía que los clientes de esos coaches se iban a beneficiar y eso iba a impactar en el resultado. Sí, una metáfora corta, digamos, o de explicación corta es que la mayoría de los que estamos en las redes siempre el impulso es a tener más seguidores, ¿no? Y esa es una manera de sumar. Ahora, nosotros desde la consultora nos propusimos multiplicar y por eso inspiramos y aspiramos a formar líderes para que el liderazgo pueda transformarse en un impacto mayor a la sociedad, que particularmente creemos que hoy es indispensable poder transformarse, formarse y que emerjan nuevos líderes. Y con esto creo que por hoy ya podemos cerrar. Entonces, ¿qué tienes que ceder tú en pos de alcanzar tu próximo nivel? Primero, identificar cuál es tu próximo nivel, cómo es la foto que estás viendo de tu próximo nivel. Y luego hacerte la pregunta, ¿qué tienes que ceder para eso? ¿Es tu comodidad? ¿Es el lugar donde vives? Justo estábamos conversando hace poco con una colega, ¿no? que logró divorciarse en un proceso muy largo. Sí, muy tedioso, y estuvo mudándose este fin de semana, ¿no? De una casa maravillosa, hermosa, a su casa. Ahora, ¿qué tuvo que ceder para alcanzar su próximo nivel de libertad? A lo mejor justamente la comodidad de esa casa y mudarse a otra. Entonces, cada uno tiene para identificar qué necesita ceder de las comodidades que hoy tienes. A lo mejor tu puesto estable de trabajo tienes que cederlo para convertirte en una gran escritora. Lo digo porque hay una amiga justo mirando y es una amiga escritora en México. O a lo mejor tienes que ceder el espacio de ser complaciente con los demás y decir que todo está bien y que no hay problema y que no nada, para convertirte en una gran líder referente de conversaciones más reales. ¿Sí? ¿Qué es lo que cada uno tiene que ceder? Entonces,
Es importante identificar, es importante que lo tengas claro y es importante que empieces a tomar acción en ese sentido, sobre todo recordando, hay dos puntos de esto que para mí son los más grandes, los más fundamentales. Una tiene que ver con, acordate, no es lo mismo lo aceptable que la excelencia, ir en pos de la excelencia. Y lo segundo, resignar nuestra satisfacción inmediata. Porque todo proceso se construye y se construye con tiempo. Necesita tu inversión de tiempo. Entonces no hay satisfacción inmediata, lo que hay es un proceso de crecimiento. ¿Sí? Y bienvenido a la arena, como decíamos estos días. Al inicio. Y al inicio, ¿no? Bienvenido a la arena, que es el espacio en donde nosotros nos plantamos y nos posicionamos. Y nos encanta... Y olvídense de las críticas. No dejen entrar ninguna crítica. Hola Ulises, ¿cómo estás? Te mando un beso. A eso íbamos. Desde que asumimos este espacio, bueno, las críticas van a estar y que estén ahí. Repitamos la última frase que me encanta para todas las personas que asistieron y con esto cerramos. Si quieren volver a ver el video, queda disponible en la red y mírenlo porque iniciamos con este texto y hay todo un hilo conductor, así lo encuentran sentido. Y hablábamos respecto a no validar las críticas de las personas que no hacen nada y sí reconocerte si estás en medio de la arena, como dice el texto, lleno de polvo, con la cara sudorosa y sangrando, en pos de tu próximo espacio y tu próximo golpe, que puede fallar o no, pero que estás ahí comprometido y valiente dándolo. Recordá, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, la persona que hace eso, ¿no? De modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como el fracaso. Así que si sos uno de los que está en pos de su victoria, que tengas una semana extraordinaria, brillante, poderosa, que celebres cada victoria que vas logrando y que nos encontremos el próximo lunes. Por este mismo canal que nos estás viendo a partir de las 8 p.m. de Argentina. Excelente semana, vamos a tener buenas noticias y más. Está Rolf también conectado. Besos Rolf, a todos los amigos, hay muchos, Caro, qué lindo verte. A los amigos de México, a todos. Estamos muy atrasados con el final del programa. Nos vemos el lunes a las 8 p.m. Argentina. Excelente semana para todos. Muchas gracias por estar ahí. Muy, muy, muy poderosos y logren muchas cosas. Chau, chau. Chau.